Paz a vosotros, amados hermanos, saludándoles con agrado y alegría, y en esta ocasión para compartirles la guía para la predicación matutina del sábado 17 de diciembre del 2022, cuyo título es Conviértanse ellos a ti. El objetivo a cumplir es manifestar un contraste bien definido entre los gentiles y la Iglesia de Dios, para demostrar que no estamos simpatizando en las costumbres o tradiciones mundanas. El versículo base de este tema se ubica en el libro del profeta Jeremías capítulo 15, versículo 19, que afirma: Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te responderé, y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no te conviertas a ellos. Desde la conquista del pueblo de Israel a la tierra prometida, Canaán, tierra que fluía leche y miel, Dios señaló al pueblo de Israel que no se contaminaran, que no emparentaran, que evitaran las costumbres de aquellas gentes, y la instrucción precisa era que las echaran de aquella tierra. Así lo señala el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 2 al 4. Y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, y las hirieres, del todo las destruirás. No harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. También el libro de Éxodo capítulo 23, del versículo 23 al versículo 25 señala: Porque mi ángel irá delante de ti, y te introducirá al amorreo, al eteo, al fereceo, y al cananeo, y al heveo, y al jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás con ellos como hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrantarás enteramente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No obstante esta clara y explícita advertencia, el pueblo de Israel consintió que habitaran todos estos pueblos idólatras y gentiles en aquella tierra que Dios había dado por heredad a la descendencia de Abraham, y en lugar de echarlos, como era la indicación tajante y precisa, los hicieron tributarios, como lo hace constar el libro de Jueces, capítulo 1, del versículo 17 al versículo 35. Ello a la postre trajo como consecuencia que el pueblo de Israel aprendiera el camino de las gentes, se desviara de la senda antigua, se apartara del camino que lleva a la comunión con Dios, y tuvieran temor de las señales del cielo, y terminaron por imitar, por emular lo que advertía Jeremías capítulo 10 versículo 2, que señala de manera muy clara lo que no debemos hacer, y esto fue lo que hicieron los hijos de Israel. Es por ello que este tema cobra relevancia al hacer hincapié que como pueblo de Dios debemos ser linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, como lo afirma la primera epístola de Pedro capítulo 2 versículo 9. También así lo ratifica el libro de Deuteronomio en su capítulo 7 versículo 6. También en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 14 versículo 2 y en el capítulo 26 versículo 18 al 19. En donde como pueblo de Dios debemos tomar la recomendación que hace el profeta Jeremías en el versículo base de este tema, donde abiertamente hace énfasis que se conviertan las personas, los gentiles, los que no conocen a Dios, a nosotros, y no nosotros a ellos. El apóstol Pablo, advirtiendo la diferencia que había entre la iglesia de Dios
y los demás pueblos gentiles de aquella época, señalaba que las iglesias de Dios no son contenciosas, ni se deben imitar las costumbres que es contra la voluntad de Dios, como lo señala en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 16, que manifiesta: con todo esto, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Es conveniente y necesario comprender que siempre hay dos opciones para que podamos seguir, como lo estableció el profeta Elías, cuando reprende al pueblo de Israel por no guardar los mandamientos y estatutos del Dios Todopoderoso que los había sacado de la tierra de Egipto, que les había otorgado la posesión de la tierra que fluía leche y miel. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21, afirma: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ante esta advertencia, ante estas palabras de exhortación y de conminar al pueblo de Israel que se apartara de la adoración, de las costumbres de ofrecer holocausto a los Baales, Elías manifestó de manera portentosa el poder de Dios, haciendo caer fuego del cielo y consumir el holocausto ofrecido. Esta demostración no dejó lugar a dudas, es decir, una vez más, el pueblo de Dios vio que el camino correcto, la opción adecuada y conveniente, es seguir y transitar por el camino que lleva a la justicia, que nos permite apartarnos de la iniquidad, del pecado. Por ello, debemos ser luz que alumbre en las tinieblas, que las personas que le rodean, con las que convive frecuentemente, al ver su actuar, su hablar, su proceder, la manera en que usted vive y disfruta el ser hijo de Dios, provoque que ellos, que no conocen a Dios, tomen la decisión de adherirse a ese Dios que le bendice, que le protege, que le fortalece en todo instante de su vida. Por ello, es conveniente esforzarnos por no emular, por no imitar las costumbres de este mundo que está en tinieblas, donde el hacer de continuo solamente el mal es el común denominador en una sociedad que cada vez decae, se aleja, refuta con sus hechos lo que Dios estableció en un principio como norma para la creación que había formado y hecho. Y la Escritura da testimonio que al término de la creación, en el sexto día, vio Dios que todo era bueno en gran manera, como lo refiere Génesis capítulo 1, versículo 31. En este orden de ideas, ¿qué hacer? ¿Cómo procedería usted cuando hay una indicación, una orden explícita y contundente que por instrucción gubernamental es ordenado honrar a un Dios que no es el Dios verdadero? ¿Un Dios que es un ídolo o una imagen? Ante esta orden, quien no se juntará será condenado a la muerte, pues esta fue la situación, la problemática por la que atravesaron los jóvenes hebreos ante la estatua que había erigido Nabucodonosor y que no honraron, ni se inclinaron ante la estatua, y es digno destacar la firmeza y entereza de estos jóvenes por no convertirse, por no honrar a un Dios ajeno, a un falso Dios. Esta historia se encuentra registrada en el libro de Daniel capítulo 3 del versículo 1 al versículo 30, pero es digno de resaltar que después de la manifestación poderosa del Dios de aquellos jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor dice estas palabras. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, que envió a su ángel y libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron, y se entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. Por mí se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado
y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Daniel capítulo 3, versículo 28 y 29. En esta historia queda manifiesto que es necesario mostrar, como lo hicieron estos jóvenes hebreos, que no es conveniente convertirse ni ceder ante las presiones, por muy cruentas que sean. Y miren, hermanos, el resultado. Dios proveyó para que Nabucodonosor se convenciera completamente de que el Dios que hizo los cielos y la tierra, es un Dios poderoso y que no hay otro Dios como Él. Este es un claro ejemplo, hermanos, de lo que provoca, lo que da como resultado mantenerse firmes en no llevar a cabo aquello que no es conveniente, que va en contra de la voluntad de Dios, todo lo que atente contra la doctrina. Y cuando permanecemos firmes sin dudar, Dios nos bendice y protege en cualquier circunstancia en la que esté en peligro su vida, y propicia que las personas que no conocen al verdadero Dios se conviertan en lo que usted predica y profesa con sus hechos, que da testimonio usted en su diario vivir. Un ejemplo más de firmeza, de entereza, que nos permite ver que a pesar de que la mayoría lleve a cabo acciones que son en contra de la voluntad de Dios, aquello que le aparte del verdadero camino de la vida eterna y que no se convierta al camino equivocado, este ejemplo lo encontramos en Josué. Y nos narra la Escritura que Josué, en el capítulo 24, versículo 15, manifiesta la palabra de Dios, la verdadera convicción de este varón llamado Josué, por permanecer firme en el camino de la verdad. Y la Escritura refiere: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. La enseñanza aquí plasmada es: no importa si usted queda solo, si usted siente que no haya otra opción, que está acorralado, que se encuentra en una calle sin salida, aún ante estas circunstancias que son factibles de que sí sucedan, es conveniente que permanezcamos firmes para dar testimonio que creemos, que servimos al único Dios verdadero, y Él nos sustentará con la diestra de su justicia y proveerá de lo necesario para fortalecer su fe, su convicción, que los otros que no conocen a Dios se conviertan a usted. Pero no debemos claudicar, no debemos retroceder. Es necesario permanecer firmes y fieles como lo hizo Elías cuando él consideró que había quedado solo y que ya no había profetas delante de Dios. Así lo afirma el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 10, y también Romanos, capítulo 11, versículo 3. Amados hermanos, tenemos demasiados testimonios plasmados y registrados en la palabra de Dios de quienes ante circunstancias adversas, difíciles o que aparentemente no hay solución, que han permanecido fieles, que no fluctúan, que no se amilanan, no retroceden, dan testimonio con su vida y proceder, que continuarán firmes en el camino que conduce a la vida, que no contradecirán la verdadera doctrina y enseñanza recibida. La promesa de Dios es que no los abandona, no los deja, sino que los sostiene en todo instante y los librará de esas circunstancias, situaciones y problemáticas con brazo fuerte y brazo extendido. No imitemos el camino de las gentes, distingámonos como hijos de luz, no sucumbamos ante costumbres que van en contra de la enseñanza recibida. Y si usted, como padre, permanece firme sin retroceder, usted será digno ejemplo, primeramente ante su familia, que es necesario mantenerse firme en obedecer a Dios antes que a los hombres, y será una enseñanza de vida que nunca olvidarán y tendrán presente siempre sus hijos y su familia en su diario vivir. Hoy, que son días de tradiciones, hermanos, que son tradiciones que el mundo lleva a cabo, no retrocedamos, no caigamos,
No imitemos esas costumbres, ni consintamos vivir en ellas, ni por un instante, ni por un momento. Recordemos que un poco de levadura leuda toda la masa. Amados hermanos, Dios nos otorga entendimiento y sabiduría para que al predicar este tema, usted y yo lo vivamos, que no solo sea un tema más, sino que la congregación testifique que usted y yo somos siervos fieles y que con nuestro diario vivir enseñamos que no debemos convertirnos al mundo, sino que ellos se conviertan a nosotros. Dios nos bendiga en todo instante y nos dé hermanos de su Espíritu Santo para poder edificar a su iglesia. Que Dios les bendiga en todo momento. Paz a vosotros, amados hermanos.